Vamos a hablar acerca, y me han solicitado hablar acerca del problema de tuberculosis en relación a las acciones de prevención y tratamiento, pero más básicamente sobre todo el trabajo que venimos desarrollando. Y como ustedes saben, la tuberculosis es un problema de salud pública, es un problema social, es un problema no solamente de abordaje en el ámbito del Ministerio de Salud, sino que requiere un trabajo multisectorial y por lo tanto su componente que lo hace como parte del trabajo de distintos sectores, esto no contribuye mucho a que podamos controlarla al 100% como quisiéramos y en el corto tiempo que quisiéramos. La tuberculosis es una enfermedad que tiene muchos años, muchísimos. Acompaña al hombre en el transcurso de su vida y en la evolución que ha tenido, ¿sí? Los temas que vamos a tocar el día de hoy son estos: la tuberculosis, definición, agente etiológico, algunos factores de riesgo, la fisiopatología, situación de la tuberculosis en el Perú y la atención integral de la tuberculosis en el tema de prevención y tratamiento. Vamos a hablar acerca de la definición. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que es crónica, es de larga data, no es una enfermedad aguda, no es de un momento a otro que alguien se enferma de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad crónica y que tiene un tiempo prolongado en el que el paciente, una vez que se infecta, empieza a manifestar sintomatología. Y hay un periodo previo antes de enfermar, que es el que se infecta, ¿sí? Y no solamente afecta a los pulmones. Nosotros sabemos que afecta a nuestros pulmones en la mayoría de casos, pero puede afectar a cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. El agente etiológico, algunas características, hay que conocer a la micobacteria. La micobacteria forma parte dentro de un complejo de micobacterias que pueden afectar y pueden atacarnos. Pero la que nos produce la tuberculosis es la Mycobacterium tuberculosis. Es la que nosotros en este momento, contra ella es que estamos luchando. La tuberculosis y esta micobacteria no es una micobacteria oportunista. Es decir, no es una micobacteria en la cual, como sucede con el SIDA, que es un virus que afecta a nuestro sistema inmunológico, ataca a nuestro sistema inmunológico y tiende a disminuir nuestras defensas. Y aparecen otras micobacterias o bacterias y que pueden afectar y nos generan una enfermedad de manera oportuna, es decir, como oportunistas, aprovechan esa posibilidad. La micobacteria no. La micobacteria es un patógeno, es decir, nos puede atacar así aparentemente todos estemos sanos. ¿Correcto? Ese es un primer principio que hay que contemplar. Por lo tanto, así yo esté en este momento, los que estamos acá presentes, aparentemente sanos, cualquiera de nosotros puede enfermar de tuberculosis. No necesariamente tengo que tener un problema inmunológico para que me pueda enfermar de tuberculosis, sino que cualquiera puede enfermarse, aparentemente sano. ¿Correcto? Entonces, ¿tiene algunas características? Sí. Conocida como VAR, un bacilo ácido alcohol resistente, tiene un tamaño de 1 a 5 por 0,2 a 6 micrones de largo por ancho. Los bacilos están formados como bastones y en algunos casos vienen en cadena o están agrupados, ¿correcto? La tinción sin Nielsen es la que le da la coloración, que cuando nosotros la observamos, la vemos de un determinado color en la tinción GRAN, debido a la falta de una pared celular en algunos casos, y el aerobio estricto no es porulado e inmóviles, ¿correcto? Vamos a hablar un poco de esto, de la fisiopatología, en dos láminas que vamos a tratar de explicar. ¿Y por qué es necesario conocer la fisiopatología? Desde el punto de vista de salud pública, muchas veces nosotros
actuamos y generamos intervenciones estratégicas orientadas a disminuir enfermedades. Y solamente actuamos con actividades o acciones que consideramos que son importantes, y no quita que sean importantes. Pero sin embargo, es necesario conocer cuál es ese proceso en que la enfermedad inicia y cómo empieza a desarrollarse en el cuerpo, para que nosotros podamos saber en qué procesos de ese periodo podemos nosotros intervenir. Entonces, la vía por la cual nos contagiamos es la vía aérea. ¿Sí? Es la vía aérea. Si alguien tose, si alguien ríe, canta y está constantemente con nosotros, nos puede estar transmitiendo sus micobacterias, si es que esta persona está enferma. Porque la condición, ¿cuál es? Que esté enferma. Si no está enferma, no va a contagiar, pero si está enferma, sí contagia. Entonces, este paciente bacilífero, porque elimina bacterias, ingresa y nosotros inhalamos. ¿Qué sucede al inicio? La micobacteria, cuando ingresa, ¿qué hace? Llega a los alvéolos. Y llega a los alvéolos, ¿y quién es nuestra primera línea de defensa? Los macrófagos alveolares. Es decir, los macrófagos que están en los alvéolos, ¿qué es lo que van a hacer? Fagocitar. Es lo primero que van a hacer. Y al tratar de fagocitarlos, y muchos de ellos son fagocitados, algunos pueden ser eliminados, pero otros no. Otros quedan dentro de estos macrófagos y se pueden reproducir. Como que hay otros que quedan ocultos y latentes. Pero aquellos que se empiezan a reproducir generan una lucha intensa en cada uno de nosotros cuando ingresa esta micobacteria. Y nuestro sistema inmunológico hace y combate tratando de eliminarla. Si esta micobacteria no es eliminada y se reproduce en mayor cantidad, esta micobacteria puede quedar en el intersticio. ¿Y a dónde se dirige? Queda en medio de nuestras células y por lo tanto genera un cuadro que le denominamos una neumonitis, porque genera un cuadro inflamatorio. Si esta micobacteria entra al sistema linfático, es decir, por los conductos por donde va la linfa, genera linfangitis. Y nosotros tenemos ganglios, ¿sí? Tenemos ganglios pariliares. Y estos ganglios pariliares, si la micobacteria llega hasta ahí, por vía linfática, también genera un cuadro inflamatorio y una respuesta de parte del sistema inmune. ¿Y qué genera? Una adenitis regional. A todo esto le denominamos el complejo primario de Ghon y es la primoinfección. Es decir, muchos de los que estamos acá probablemente hemos tenido el primer contacto. Nuestro sistema inmune estuvo excelente y estuvo bueno y respondió. Controló la enfermedad o la infección, mejor dicho, controla la infección y evita que pase a ser una enfermedad. Cuando eso sucede, esto se resuelve, se calcifica y ahí queda. Si ha sido eficaz nuestro sistema inmune, ¿correcto? Aparece si en cambio nuestro sistema inmune es ineficaz, hay una diseminación de la infección. Y esto se puede ir a otros órganos, ya sea por vía linfática o puede ser por vía hemática. Y ahí es donde aparecen las tuberculosis extrapulmonares. Ahora bien, cuando se da el proceso de respuesta de la inmunidad celular a esta primoinfección, ¿qué hacemos? Acá es donde sale positivo el PPD. Porque la respuesta inmunológica se da en respuesta ¿a qué? A la micobacteria, a la infección. Es la única forma en la que podemos identificar si
el paciente está infectado o no. Pero si la respuesta, como les dije, no es eficaz y por el contrario se disemina, o estando controlado, porque ¿qué sucede? Esta lucha no es contra un agente no vivo, es contra un agente vivo. ¿Quién de los que está acá ya quiere morir? ¿Quiénes de acá tienen hijos y quieren que su especie, por decirlo así, su generación, continúe? Ese es un ser vivo. No quiere morir y no quiere que lo maten. Entonces nuestra lucha, en realidad, no es contra algo que no quiere morir, no es algo inanimado. Son años de evolución que esta micobacteria ha generado una super pared celular para poder defenderse de todas las posibilidades que le ataquen, incluidos algunos medicamentos. Por lo tanto, nuestra lucha es evolutiva, porque la micobacteria nos acompaña en esta evolución. ¿Y qué es lo que hace? Algunas son eliminadas, pero otras se quedan latentes. Ahí nomás. Pero no me matan. Sigo dentro del macrófago. La vacuola me contiene, pero no me destruye. Y comentaba con la experiencia de dar algunas capacitaciones en los equipos de las direcciones de redes. Pero si soy estudiante, soy un residente, dejo de alimentarme porque tengo que amanecerme en las mañanas, salir de la guardia, no tomo bien mi desayuno, rompí con la enamorada, ¿no? O salí de la casa peleando con el esposo, entro en depresión. Esta micobacteria, al ser latente, se puede activar. ¿Y qué genera? Una infección endógena, una reactivación y una infección endógena. Es decir, esa que estaba latente se vuelve activa y nuevamente tengo el riesgo de enfermar. ¿Quiénes tienen más riesgo de enfermar? ¿Los que ya se infectaron o los que no están infectados? Más riesgo tienen aquellos que no están infectados, pero que por primera vez se infectan. Es decir, en ese proceso en el que yo me infecto, tengo más riesgo que aquel que ya está infectado años atrás. ¿Y por qué? Porque en el primer contacto, mis defensas puede ser que no estén bien. Pero ya en un contacto previo, ya mi sistema inmunológico generó una memoria y ya lo reconoce. ¿Ok? ¿Sí? Los que nos hemos sanado, entre comillas, o nuestro sistema logró evitar enfermar, si nos sacamos una placa, tal vez tengamos algunas de estas chiquitas calcificaciones. Porque nuestro sistema logró vencer y no llegamos a enfermar. Después vamos a hablar de algunas estadísticas. Pasa a la TB extrapulmonar y en algunos casos hacen una TB miliar. ¿Sí? Es decir, puntiforme en todos los dos pulmones o en los órganos por problemas de inmunodepresión, infiltrados micronodulares, diseminados según la radiografía. Puede afectar nuestro cerebro, ¿no? Y nuestros niños hacen meningoencefalitis. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cuando esta micobacteria, quizás en sus pulmoncitos, como no están del todo desarrollados, y esta es una micobacteria que le gusta el oxígeno, en ese trayecto que va por vía hemática,
busca dónde quedarse, en qué órgano quedarse. Y quizás se queda en el cerebro, que está en pleno proceso de desarrollo y tiene bastante oxigenación, porque lo requiere. Puede afectar los riñones, puede afectar el nivel gastrointestinal, la piel, puede haber pericarditis, una pleuritis, a veces por continuidad, ¿no? El mal de Pop, que ya no se debería ver mucho, pero que probablemente muchas de ustedes lo han visto, ¿no? Una afectación de la columna vertebral con disminución del disco por afectación de la TV, ¿correcto? Entonces, esto es para darnos una idea de cómo es. Y si es ineficaz nuestra respuesta y la micobacteria empieza a desarrollar y a multiplicarse, comienza a generarse una respuesta tardía, celular, y los linfocitos empiezan a activar a más macrófagos y comienzan a formar pequeños complejos con células epitelioides alrededor y comienzan a atacar. Es como si hubiera un bombardeo, porque todas las micobacterias están en medio y todos los linfocitos, todos empiezan a enviar citoquinas. ¿Qué hacen? Destruyen ese tejido y se vuelve un tejido gaseoso, tipo el queso, tipo gaseoso. Y cuando toso, salen las micobacterias con ese tejido y aparecen las cavernas. ¿Y dónde se multiplican más las micobacterias? En las paredes de esa caverna. ¿Sí? Más o menos ese es el proceso, para que ustedes entiendan frente a qué estamos. ¿Correcto? ¿Y a quiénes afecta? A todo tipo de persona. Antes se decía que solo afectaban a los pobres. En realidad nos afecta a cualquier persona, raza, edad, sexo y en cualquier condición social, indistintamente. Esta es información que tenemos en el Ministerio de la Dirección de Tuberculosis. Al 2016, miren, el 2% niños, el 7% adolescentes, el 36% jóvenes y el 39% adultos, ¿no? Adultos mayores 16%. Es decir, esta es una enfermedad que ataca a la población, por llamarlo así, económicamente activa. Es nuestra juventud y nuestros adultos los más afectados. ¿Y quiénes son los que más se afectan? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿No? ¿Por qué? Pueden haber múltiples razones. ¿Por qué? Podemos decir porque trabajan, ¿no? Porque las mujeres también trabajan, ¿correcto? Sino que los hombres muchas veces no son oportunos en ir al establecimiento de salud y se sienten que están, ¿ok? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? En cambio, las mujeres están más en constante viendo, ¿sí? Por su salud, pero también por múltiples razones, ¿ah? Hay razones de índole social también, ¿correcto? Pero la diferencia no es mucha tampoco, ¿ah? Es de unos cuantos dígitos porcentualmente hablando. ¿Ya? Sí. Yo escuché en algún momento que dicen que nuestros genes, y acá los peruanos, tienen predisposición. Ya. Habían estudios, no sé si había llegado a... Sí. Están haciendo actualmente, el INS está trabajando el tema de poder establecer bien cuáles son la parte genética en relación a estas micobacterias. Es decir, no necesariamente todas las micobacterias que hay en el mundo son iguales, son distintas. Y por otro lado, genéticamente hablando, sí hay algunos indicios que dicen que nuestra respuesta es distinta a la que también sucede a gente de raza negra y a gente de raza blanca, ¿sí? Ahora, nosotros que trabajamos ahí en el ministerio y vemos los casos, sobre todo a nivel del CENEX, donde vemos los casos XDR y evaluamos los casos XDR, observamos una variedad.
Es decir, hay gente que ha tenido 1, 2 o 3 episodios, pero aparentemente sigue normal. O sea, está con la enfermedad, pero ahí está. Versus que hay otros que solo han tenido un episodio y están súper mal, ¿no? Entonces, definitivamente que debe haber, todavía no está de todo establecido, pero debe haber algún componente genético nuestro que hace en algunos distinto la respuesta frente a otros. De hecho, frente a las razas europeas y africanas, hay diferencias. Pero también dentro de nosotros, por el mismo mestizaje que tenemos, y tenemos multirraciales, o sea, hay una mezcla, probablemente también generemos una diferenciación. ¿Sí? Bien. Situación de la TB en el país. De 100 personas, 30 aproximadamente se infectan. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3 se infecta. 1, 2, 3 se infecta, ¿no? Y así, 1, 2, 3 se infecta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos expuestos, ¿no? Estamos expuestos, ¿sí? Y de estos que se infectan, un 5 a 10% hacen la enfermedad. ¿Ya? Los datos nacionales al 2016 es eso, 1 de cada 3, y esto es a nivel mundial también, se infecta. Y 1 de cada 1000 en el país se enferma. 1 de cada 1000 se enferma. Al 2016 llegamos a tener 31.079 casos de TB en total. Miren. La OMS, ¿cuánto nos estima? ¿A cuánto debemos alcanzar? Debemos alcanzar a 37.000 casos. Es decir, que todavía nos está faltando diagnosticar. Y eso hace que persista la transmisión en la comunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo controlo y detecto a todos los casos y los incluyo en el tratamiento, disminuyo la transmisión. Por lo tanto, el plan de trabajo que estamos teniendo ahora del 2018 al 2020 es un plan de intervención de 3 años, que lo que busca es alcanzar al menos el 90%, que es lo recomendado, de la estimación de OMS, ¿no? O sea, por lo menos llegar a los 33.300 casos. ¿Dónde hay más tuberculosis? Miren, ¿cómo es? 5% son resistentes, pero el resto son sensibles. O sea, por ese lado podríamos decir, bueno, es poco, pero ese poco está creciendo. 84% de este 5% son MDR, 7% XDR y 9% mono y poliresistentes. ¿Y el Perú? ¿Cómo está en las Américas? El Perú es uno de los países de mayor carga en la región. Y en MDR somos el número 1. Y estamos dentro de los 30 primeros países que tienen carga de tuberculosis MDR. ¿Sí? Con Brasil, más o menos, llegamos a cubrir cerca del 80% y un poquito más. ¿Y dónde hay más tuberculosis en el país? Lima y el Callao tienen la mayor carga. Lima y el Callao. Diga. ¿Y dentro de Lima? Dentro de Lima tenemos el cono norte, la zona centro y la parte sur. Pero en realidad, y la parte este, lo que pasa es que están en distritos y están acumulados. Pero si vemos el mapa de Lima, no les he traído el mapa de Lima, pero si vemos el mapa de Lima, casi todo está rojo. Las zonas más álgidas es el Callao. Dentro de lo que estamos ahorita es la parte de la Victoria, que acá nomás está, ¿sí? Que es el Cerro del Pino, que es donde hay una carga enorme de tuberculosis, ¿correcto? Para el lado norte, Comas, Independencia, Caraballo. Para el lado este, ¿quiénes están? Están el Agustino, Santa Anita, Atavitarte,
¿sí? Y para el lado sur, ¿quiénes están? Ahí es menos, pero también hay Barranco, Chorrillos, están Villa María, ¿sí? En realidad, el estar en Lima y en estos distritos es un riesgo potencial de enfermar de tuberculosis, sí. Pero el riesgo lo tenemos en todo lugar. Porque tomamos el micro, tomamos el taxi, se van a algún lugar a comprar su ropa, todo, ya están conversando con alguien que puede tener tuberculosis, pero que a veces por ese motivo que consideran ellos que es su trabajo, ¿no? A pesar de eso, algunos abandonan el tratamiento, pero ponen en riesgo al resto de gente, ¿no? Entonces, eso estamos tratando de cómo ayudar en ese sentido y cómo colaborar. Solamente para mostrarles la tendencia de la mortalidad y la letalidad, los dos se están juntando y en el 2017 los casi tenemos juntos, es decir, que más gente enferma con tuberculosis y muere por tuberculosis. ¿Correcto? Y esto es porque tenemos MDR y XDR. Ya vamos a ver de qué se trata. Un tema que no solamente sucede en México. En México es donde tienen una alta tasa de prevalencia de diabetes. Pero el país también está empezando a incrementar el daño, los daños no transmisibles, que incluyen diabetes, hipertensión, obesidad, ¿correcto? Y TB no es la sección, miren. Antes la preocupación era TB-VIH, ¿no? Porque tú decías, tiene TB y aparte tiene VIH, ya. Ahora el porcentaje de TB diabetes supera al de VIH, TB-VIH. TB diabetes tiene 6.2%. Ha mejorado definitivamente nuestro incremento en la búsqueda, es decir, ahora estamos tamizando más a todos los pacientes porque la norma establece que hay que tamizar a todos los pacientes con TB para descartar diabetes, ¿sí? Y en los grupos más están en los adultos y adultos mayores, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos algunas limitaciones en cuanto a la atención especializada. Y el VIH estamos en 5%, miren, ¿no? Ha mejorado igualmente el tamiz. A todo paciente con tuberculosis hay que hacerle su descarte de VIH, ¿sí? A todo paciente diagnosticado debe ser tamizado para VIH. ¿Y en quiénes encontramos más? Jóvenes y adultos, ¿no? Y estos son los 4 indicadores que en la actualidad se vienen trabajando como Ministerio de Salud dentro de la Dirección de Tuberculosis, en la cual tengo la dicha y oportunidad de trabajar. 4 indicadores que después del análisis último que hemos hecho consideramos nudos críticos a trabajar y a fortalecer. Uno de ellos son la captación de sintomáticos respiratorios, es decir, lo que les dije, ¿no? Tenemos que comenzar a diagnosticar los casos que están en la comunidad, pero que no lo estamos captando. ¿Ha mejorado la captación? Sí, en algunas regiones ha mejorado, es decir, captamos más sintomáticos, pero el diagnóstico se va abajo. Es decir, estamos haciendo más gasto y no siendo tan efectivos en la búsqueda, porque no estamos detectando lo que deberíamos detectar. Y en el caso del examen inicial de contactos, miren ustedes, ¿a quiénes le hacemos evaluación de contactos? A los casos índices con TB sensible y con drogoresistencia. Pero la oportunidad que tenemos con la evaluación de contactos para los TB sensibles no está mal, 83.8 y 43.7 terminan. Eso sí no está bien. Es decir, casi la mitad de los que evaluamos al inicio como contactos no terminan toda su evaluación completa. Y miren los sensibles, los resistentes. Solo 58.6 evaluamos y 2% terminan sus evaluaciones como TB resistentes, contactos de TB resistente. Y me voy al otro lado.
Si yo inicio la terapia preventiva, ¿a quién le doy terapia preventiva? Lo vamos a ver también. Pero le doy a aquellos contactos de TB sensible. Pero a los contactos de TB resistente no hay terapia preventiva. Por lo tanto, ¿qué arma tengo yo para poder proteger a esta población? La evaluación, el seguimiento, el hacerle sus controles, porque no hay una terapia preventiva que les permita a ellos protegerse para no enfermar. Y en el caso de nuestros niños, solo 11.2% de los que inician finalizan la terapia preventiva. Mire, inician 81, pero solo terminan 11.2%. Entonces, estamos ahorita, me comentan con varios docentes de las universidades y también profesionales de campo, ¿sí? Importante este trabajo. Y esto es un rol de un trabajo en equipo, que muchas veces en el tema de la terapia preventiva, ¿quién organiza ese trabajo? Enfermería. Abandonos al tratamiento, y este es el último, es decir, tengo acciones preventivas, primero lo ingreso, veo sus contactos, a sus niños les doy terapia preventiva o a los que les corresponde, y después los que ingresaron al tratamiento deben de terminar el tratamiento. ¿Cuántos terminan? Tenemos abandonos en 7.2% en TB sensible, que lo ideal debería ser de 5 a menos, y en MDR o RR, resistentes a rifampicina, 32.5. En los MDR, de cada 100, 30 abandonan. Es bastante. Por eso es que la tendencia en la tuberculosis MDR es aumentar. ¿Por qué? Porque la transmisión se sigue dando. Pero tenemos varios inconvenientes. El tratamiento es larguísimo. Son 12, 18, hasta 24 meses puede durar. Entonces, el tema del acompañamiento en el tratamiento es un tema a conversar. Lo vamos a ir viendo. Nuestro compromiso político se basa en muchos de estos documentos normativos que incluyen el PEN. Tenemos un plan estratégico multisectorial, pero que todavía falta aterrizar. Estamos en ese proceso de actualizarlo y sacar uno que realmente sea más operativo. Tenemos algunos documentos técnicos, dentro de ellos la norma técnica del 2013. Tenemos una ley, algo que no tiene ninguna otra estrategia antes, ahora dirección. Tenemos una ley de prevención y control de tuberculosis. Si no la conocen, por favor, léanla. Léanla. ¿Correcto? Hay una ley y un reglamento de esa ley. ¿Sí? 2016. ¿Sí? Revísenla, por favor. ¿Ya? Porque ahí hay muchos componentes relacionados al tema de salud ocupacional, por ejemplo, ¿no? A los pacientes con tuberculosis en un trabajo formal no los pueden botar de su trabajo. No debe haber discriminación en el trabajo, ¿sí? Pero también hay otros aspectos y lineamientos que están dentro del marco de esta ley. Entonces vamos a hablar de prevención. Ustedes saben que hay un ciclo de vida dentro del modelo de atención integral, basada en familia y comunidad, y tenemos varias etapas, ¿correcto? ¿Sí? Varias etapas de vida. Prenatal, niñez, y en cada una de ellas hay un paquete de atención integral, ¿correcto? Voy a correr un poquito, pero si hay información les voy a dejar ahí en el PPT, ¿ya? Tipos de prevención: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Sí? Hay una cuaternaria, ¿ya? ¿La revisan? Hay una cuaternaria, ¿ya? ¿Y cuál es la cuaternaria? Primero, retrocedamos. ¿Cuál es la primaria? Aquella en la que actuamos sobre personas sanas.
Evitar la infección en la población expuesta. ¿Cómo lo hago? Etiqueto a aquellos que están tosiendo, identifico, veo quiénes son, vacuna BCG. Felizmente no tenemos inconvenientes en ese tema por el momento, estamos bien. Control de infecciones, importantísimo, el uso de mascarillas, ventilación natural. Hay que abrir las ventanas de las aulas, hay que abrir las ventanas de las habitaciones, de los ómnibus. Secundaria. Es aquel que ya está enfermo pero que no lo sabe y yo lo voy a diagnosticar. Un diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿correcto? Evitar la enfermedad activa, diagnóstico precoz, el estudio de contactos que hemos hablado, la terapia preventiva. Evitar secuelas, la terciaria. Si hay complicaciones, hay que evitar esas secuelas. ¿Sí? ¿Y qué debemos hacer? Salud respiratoria. Acá incluye, por ejemplo, si hay secuelas, también estamos operando. Ya estamos operando pacientes con tuberculosis. Hoy día han estado operando a nuestra 7ª paciente con tuberculosis, ¿no? Hemos retomado las cirugías, Dios mediante. ¿Ya? Entonces, prevención primaria, evitar la infección del bacilo en población expuesta, ya lo hemos hablado. Voy a pasar rapidito, ¿sí? Importante el uso de la mascarilla, por favor. La cultura desde la universidad, si es posible, ¿sí? Encontramos a veces la mascarilla colgando acá, que parece o si no en los codos, en el hombro, se lo cuelgan acá en el cuello, ¿sí? Hay que enseñar mucho eso. El paciente con tuberculosis debe tener su mascarilla puesta, no la N95, sino al menos la mascarilla quirúrgica, ¿sí? Lo debe usar en todo momento. Identificar al sintomático respiratorio. ¿Cuánto tiempo, si alguien tose y sale sus gotitas de fluje y aparecen dentro de estas gotitas minúsculas de 1 a 3 micobacterias, cuánto tiempo puede permanecer en el ambiente? Puede estar hasta 2 días, 3 días, si está ahí flotando. Sí. Por eso abran ventanas, hay que ventilar los ambientes. Ya hablamos de los contactos. Mucho de esto lo van a encontrar en la norma, ¿sí? Solamente voy a explicar acá. Infección con TB. Si no me infecto, PPD negativo, pero si me infecto, PPD positivo. Dentro de los 2 primeros años, el 5% se puede enfermar de estos contactos. Dentro de los 2 primeros años. Por lo tanto, el seguimiento a los contactos, es decir, aquellas personas que han estado viviendo o estando cercanamente a los pacientes, por lo menos durante 6 meses previos, ¿no? Han estado con ellos, viviendo, compartiendo, ellos son los contactos, tienen una posibilidad que un 5% de ellos se enfermen en los 2 siguientes años. Entonces, ¿será suficiente solo con los controles que le hacemos? Porque le hacemos al inicio del tratamiento de su caso índice, al cambio de la fase y al final. Y después nos olvidamos. Y son 2 años. Y el otro 5% en el resto de la vida. Porque no se está, pues, siempre va a haber el riesgo. O ya que me contagie a alguien, o que mi bacilo latente, dormido, se reactive. ¿Qué es la TB latente? Es justamente aquellas personas que están infectadas con la micobacteria ahí, latente, pero que no hacen de enfermedad. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Con el PPD, ¿correcto? Esto también está en la norma. La terapia preventiva, ya lo hablamos, ¿sí? Solo le estamos dando a los menores de 5 años. Pero también entre los 5 y los 19 años le puedo hacer su PPD, ¿sí? Y si me sale que descartan que no tiene TB, le puedo dar, pero no lo estamos haciendo. Y a los mayores de 19
Tampoco. No le estamos haciendo porque hay mucho temor. A veces no descartamos la tuberculosis. Pero si hay la posibilidad, porque ¿qué dice la norma? El médico tratante debe valorar individualmente la indicación en las personas con diagnóstico de TB latente que pertenezcan a los siguientes grupos de riesgo. Pueden darse aquellos que están con factores de riesgo, ¿sí? Pero ya también depende del criterio médico, ¿sí? Y en quienes no está indicado, en los contactos de casos de TB resistente, por supuesto, si ya es resistente ya no le podemos dar, y personas que han recibido antes tratamiento antituberculoso, excepto los que son VIH, ¿no? Y el antecedente de alguna hepatopatía crónica o daño hepático por isoniazida. El diagnóstico, rápidamente, baciloscopía, cultivo, ¿sí? Hacemos detección de diagnóstico por pruebas rápidas, fenotípicas, ¿sí? Para detectar si son o no son resistentes. La que más estamos usando es MOTS, estamos usando MGIP, poco ya se está usando GRIES, casi no se usa, y el Genotype, que actualmente tenemos, ¿sí? Tenemos acá en Lima, en el INS, tenemos en los conos. Las pruebas de sensibilidad convencionales, cultivos, sí demoran un poco más. Y los procedimientos para la detección de TB resistente por pruebas rápidas. ¿Esto es importante? Sí. Dos cosas. Actualmente, con la baciloscopía, estamos detectando, tiene una sensibilidad del 60%. ¿Eso qué quiere decir? De cada 10 que yo tamizo, solo diagnostico a 6. 4 se me están escapando. ¿Sí? En este proceso estamos tratando de mejorar eso, de adquirir y contar con los GeneSpert. Si alguno de ustedes ha escuchado, los GeneSpert, si para baciloscopía yo necesito para un bacilo verlo 100.000, con GeneSpert, con 13 ya puedo ver una baciloscopía, porque incluso el método es para ver, es molecular, es decir, ve el ADN de la micobacteria. Y a su vez me dice si es resistente a la rifampicina, es decir, le puedo iniciar rápidamente un esquema MDR hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? En ese proceso estamos mejorando. Pero la radiología es importante, porque ese 40% que pierdo como sensibilidad en la baciloscopía, me la da la radiología. La radiología es altamente sensible, es decir, puede llegar a cerca del 80-90%. Sensible, pero no es tan específica. Pero las dos se pueden complementar. Por eso es importante baciloscopía y radiología. La prevención terciaria, ya lo hemos hablado, ¿sí? Les van a pasar el PPT, ¿verdad? Sí, ¿no? Solo para recordar quiénes son pansensibles, ¿sí? Puede ser pregunta de examen. ¿Quiénes son pansensibles? Multidrogos resistentes, resistentes a isoniazida y rifampicina. ¿Y quiénes son extensamente resistentes? Resistentes a isoniazida, rifampicina, un inyectable de segunda línea y una fluoroquinolona, ¿sí? Esos son los pacientes con tuberculosis extensamente resistente. Hay un plan de monitoreo. Este es el esquema sensible que actualmente está en la norma: 6 meses, 2 meses diario, fase intensiva y mantenimiento, 4 meses posteriores, 3 veces por semana, en quienes se indica y en quienes no, ¿sí? También los esquemas para tuberculosis miliar o del sistema nervioso central o osteoarticular. En ese caso la segunda fase dura 10 meses, en el otro 4, acá 10, y los que tienen VIH 7 meses. Solamente para mencionar los esquemas de tratamiento para TB resistente a isoniazida, rifampicina y MDR. Es un esquema empírico.
porque en los casos drogoresistentes le hacemos prueba de sensibilidad para tratamientos individualizados. Actualmente estamos usando dosis fijas combinadas. Si algunos vienen de regiones, van a saber que ya hay medicamentos. Si antes teníamos 11 tabletas, ahora esas 11 tabletas se pueden dar solo con 4. Es decir, los 4 medicamentos vienen en una sola tableta y han reducido el número de tabletas. Eso se está introduciendo a partir de este año, aunque en la norma ya está desde el 2010, pero recién se ha adquirido el año pasado y ya se está distribuyendo para su consumo. Con esto acabo. 2 cosas importantes que les pediría que a sus alumnas y a sus colegas les digan. La irregularidad al tratamiento y el seguimiento y diagnóstico. Si un paciente es irregular, puede fracasar el tratamiento. No, que disculpen, solo un hito, he faltado 1 o 2 veces y ya me acostumbro y estoy tomando medicamentos de más. Estoy generando resistencia. ¿Ya? Y por último, el seguimiento. Si no llego, porque mi vaciloscopía, ya saben, no es 100% sensible, pero hay sospechas radiológicas, clínicas, epidemiológicas que puede hacer TB, hay que hacerle seguimiento diagnóstico. No hay que soltar esos pacientitos, porque puede ser que por ahí sí sea tuberculosis. ¿Sí? ¿Ok? Bien. He tratado de resumir. Esto seguramente les van a pasar. Hay temas importantes que ustedes pueden considerar dentro del marco del manejo y la prevención y control de la tuberculosis. Muchísimas gracias.